día siempre vengo además con pantalones porque si nunca claro, sabes. sí. Luego te ponen en unos asientos que las rodillas te caen en la nariz. Un poquito incómodo. Un poquito incómodo. Por querer estar más cómodos, en realidad nos hacen esto. Por favor, si pueden ir tomando sus lugares. A los compañeros de la prensa, por favor, los invitamos a tomar su lugar. No se puede tanto. Bueno, pues nuevamente, muy buena tarde a todas y a todos. Gracias por acompañarnos en este primer foro de la Mesa Temática de Gobiernos de Coalición, la cual coordina el ingeniero Jesús Ortega Martínez. Agradecemos a la ingeniera Xóchitl Gálvez por honrarnos con su presencia, al maestro Enrique de la Madrid, a las y los ponentes, el doctor Emilio Rabasa, la doctora María Marván, el licenciado Manlio Fabio Beltrones y la maestra Maricler Acosta, así como a todas las personalidades que hoy nos acompañan. Sin más, le voy a dar la palabra al coordinador, a Jesús Ortega Martínez. Pues buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Y en primer término queremos agradecer a todas y a todos ustedes que se han dado tiempo para estar presentes en este espacio de reflexión, de análisis y también, desde luego, de contribución para que en nuestro país podamos continuar nuestro desarrollo por una senda del ejercicio pleno de nuestros derechos, de vigencia, de libertades, de orden democrático, de progreso y de igualdad. De verdad, muchas gracias a todas y todos ustedes. También es necesario agradecer la presencia de destacados liderazgos que aportan su esfuerzo y conocimiento en las mesas temáticas, que están ayudando a enriquecer y actualizar nuestra propuesta programática. Y desde luego agradecer que Xóchitl se haya dado un tiempo para ser partícipe de una reflexión tan relevante como es la de perfilar el régimen de gobierno que necesita nuestro país, un gobierno de coalición. Y desde luego agradecer que María Marván, Maricler Acosta, Manlio Fabio Beltrones y Emilio Rabasa, mujeres y hombres destacadísimos en el ámbito de la academia, de la política, del activismo en la defensa de los derechos humanos, actividades todas muy importantes para la vida social del país. Agradecerles, digo, el haber aceptado participar en este foro. El tema que nos congrega, ya lo saben ustedes, es el gobierno de coalición. ¿Y por qué este gobierno de coalición es indispensable adoptarlo para con ello dejar atrás, por fin, los gobiernos autoritarios, los gobiernos despóticos, las autocracias que tanto daño
le han hecho al país y que ahora mismo una de ellas, de las autocracias, llevan, si no lo paramos, a nuestro país al derrumbe y a la catástrofe. El tema es, pues, el dilema en el que se encuentra nuestro país: o la autocracia o un gobierno democrático, un gobierno de coalición. Está con nosotros también Enrique de la Madrid, que es coordinador de las mesas temáticas, al cual les pido que le demos un aplauso y recibimiento. Y le doy la palabra a Enrique para que nos dé una explicación de este esfuerzo que estamos llevando a cabo con las mesas temáticas. Enrique es el coordinador y le doy la palabra. Adelante, Enrique. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias por la invitación. Bienvenida, Xóchitl, y sobre todo gracias a todos ustedes que están en este ejercicio de las mesas temáticas, que como ustedes saben, se trata de desarrollar plataformas, espacios. Saludos al presidente del PRD, Jesús Zambrano, muchas gracias, y a todos ustedes aquí presentes. Decía que la intención, si por un lado evidentemente es contribuir a lo que sería la formación del plan de gobierno, en una primera etapa en realidad es una plataforma en donde nos reunimos mexicanos y mexicanas para dialogar sobre los principales temas de nuestro país. Y en un mundo tan polarizado, de lo que se trata es convocarnos, muchas veces con visiones encontradas, pero no necesariamente extremas, para que a través del diálogo busquemos consensos. Son 32 mesas y una de las mesas que nos reúne aquí el día de hoy es precisamente el tema de gobiernos de coalición. Si me permites, Jesús, unas reflexiones. Vivimos en un México, primero, con una crítica. ¿Por qué? Porque ya no cabemos los mexicanos en un solo movimiento político o en un solo partido, y esa es una realidad. Somos un país muy plural, somos un país muy diverso, y cada uno de nosotros nos sentimos identificados con diferentes fuerzas políticas, y eso también es una realidad. La respuesta del régimen ante un mundo plural y fragmentado es un presidencialismo exacerbado, o sea, exactamente lo contrario a lo que requiere el país. Un presidencialismo, además, con una visión única, autoritario, centralista y antidemocrático. Justamente lo que el país no necesita, y por eso la relevancia de esta conversación de los gobiernos de coalición. México necesita unidad, pero no homogeneidad. Necesitamos, dentro de nuestra diversidad, buscar ponernos de acuerdo. Y eso solamente se hace a través del diálogo y no de la imposición. Y ahí es donde entran también los gobiernos de coalición. Lo que uno escucha en la calle, Xóchitl, yo escucho que la gente dice, nosotros sabemos que no queremos ya Morena, sabemos que no funciona, pero tampoco queremos regresar a lo de atrás. Y esa respuesta me parece que la pueden dar los gobiernos de coalición, porque México necesita avanzar, no quiere regresar a lo negativo del pasado, y para eso se necesita una nueva infraestructura que incluye un gobierno de coalición, un federalismo vigorizado, mañana tendremos la mesa de federalismo y de municipios, una división de poderes fortalecida, un servicio civil de carrera y también una participación ciudadana. Aquí estamos hablando de la infraestructura del México moderno, del México que sí puede permitir alcanzar un país próspero, incluyente, justo, seguro y que viva en paz. Pues no quiero quitar más tiempo para esta importante mesa de reflexión y muchas gracias a todos ustedes por aquí estar esta tarde. Muy bien. Gracias, Enrique. Debo de informarles, amigas y amigos, que hemos adoptado un método novedoso para llevar a cabo este espacio de reflexión. Tenemos 4 ponentes. Ahora daré alguna semblanza breve cuando le toque intervenir a cada uno de ellos y darán su juicio, su punto de vista
sus opiniones, sus tesis, expondrán sus tesis sobre los gobiernos de coalición. Después de que cada uno de ellos exponga sus ideas, sus planteamientos, sus tesis, Xóchitl podrá hacerles preguntas, reflexiones sobre lo que plantearon cada uno de los ponentes para establecer un diálogo entre estos prestigiados políticos y académicos con Xóchitl. En ese sentido, hemos hecho un orden de participaciones y ahora le voy a dar la palabra a Emilio Rabasa, que es un estudioso de los sistemas jurídicos, es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, es autor de diversos textos y libros sobre la Constitución y el proceso de desarrollo jurídico y legal de nuestro país. Es un hombre que tiene una larga trayectoria en la academia y es un conocedor de este tema que estamos ahora planteando. En un libro que se llama La defensa histórica de la democracia, Emilio plantea que ante la victoria de la democracia hacia fines del siglo XX, frente a enormes enemigos como le fueron el fascismo, el nazismo y el comunismo, todos ellos atacantes externos, resulta paradójico que ahora la democracia, particularmente en México y en América Latina, también en otras partes de América, se vea agredida a punto de encontrarse en un estado de debilidad institucional aguda por un agresor corrosivo. Ese agresor corrosivo se llama el populismo. Le doy la palabra a Emilio Rabasa. Muchas gracias. Muchas gracias, Jesús Ortega, por tu amable invitación a participar en este espacio libre de deliberación con tan distinguidas y distinguidos foristas, a quienes saludo con afecto, las 3 M's, Marie Claire, María y Manlio. Saludo que hago extensivo a la ingeniera Xóchitl Gálvez y a mi siempre amigo Enrique de la Madrid. Amables asistentes, señoras y señores de los medios de comunicación aquí presentes. Un gobierno de coalición en lugar de una autocracia, título de la mesa, es un planteamiento de mayores dimensiones que una simple disyuntiva política. Incide en lo que estimo es hoy en día el mayor problema del sistema político mexicano, el Ejecutivo fuerte, que llevado al extremo del gobierno actual es lo que el politólogo francés Pierre Rosavallon ha caracterizado como, cito, la presidencialización de la democracia. Fin de cita. Se trata de una patología que se ha venido extendiendo en México y en otros países de diferentes continentes, generada por el auge y expansión del populismo, cuyo síntoma principal es una aguda concentración del poder, que el citado autor diagnostica como un, cito, deslizamiento hacia el Ejecutivo, que explica que los responsables políticos estén cada vez más alejados de la sociedad y profesionalizados, convertidos en puros hombres y mujeres del aparato político. No deja de resultarme altamente sorprendente el hecho de que mi generación saliera a las calles a denunciar la violación de la autonomía universitaria y la ausencia democrática en México en el 68. Y después de la represión en Tlatelolco el 2 de octubre, inicia un largo proceso de transición democrática que cristalizó en un nuevo sistema de representación nacional y la alternancia política mediante el voto desde fines del siglo pasado y sobre todo en el año 2000. Cuando finalmente festejábamos el arribo de la democracia en nuestro país
y el mundo hacía lo propio tras la caída del muro de Berlín y el desmembramiento de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas y fin de la Guerra Fría hacia los 90s, esto es, apenas hace poco más de 2 decenios, ahora hemos caído en el llamado síndrome de la fatiga democrática. Esto es, una ola democrática de muy escasa duración que ahora se desliza hacia las playas de la regresión autoritaria. Un descontento generalizado por el pobre desempeño de los partidos políticos y órganos de gobierno, ayunos de soluciones a los grandes problemas nacionales. Destaco 3 en México: la desigualdad social, la corrupción y la violencia. A pesar de la alternancia política, ese descontento ha creado en la población en general y particularmente en los jóvenes milenialistas un alto grado de frustración y desinterés por el quehacer político. ¿Cómo es posible que en tan breve tiempo, tan solo en una misma generación, estemos abdicando del enorme esfuerzo que significó construir el edificio democrático en el último cuarto del siglo pasado, que aún con sus fallas funcionó bien, tanto que ha garantizado la voluntad cambiante del pueblo en 4 transiciones en los últimos 24 años? Tan hartos estamos de la democracia por la que tanto luchamos y algunos incluso su vida perdieron hace no mucho tiempo, que ahora dejamos que el populismo continúe su función corrosiva de las entrañas institucionales e impávidos presenciemos este gradual desmantelamiento democrático, aniquilación de la división de poderes, cancelación de los pesos y contrapesos, feroz ataque al Poder Judicial, cancelación de los organismos autónomos, agresión a la libertad de expresión, convertir a la CNDH de Carpizo en la Defensoría de los Derechos del Pueblo de la señora Piedra y la burla generalizada al Estado de Derecho, convirtiéndolo en lo que dijo Kelsen, la arena donde algunos rábulas discuten vacuas sutilezas. ¿Ese es el México que queremos heredar a nuestros hijos? Recurramos brevemente a la historia para refrescar e iluminar nuestra mente ante lo que está sucediendo en nuestro país. La Constitución de 1857 fue una carta liberal que por vez primera consignó el capítulo de los derechos del hombre y el ciudadano garantizados con el amparo de Mariano Otero. Siguiendo el modelo francés para imponer un dique al poder absoluto, en nuestro caso la dictadura de Santana, en el de ellos Luis XVI, manufacturó un modelo unicameral en el que el legislativo controlaba al ejecutivo. Ingeniería constitucional brillante, pero inaplicable a la realidad del México decimonónico. Comonfort renunció a la presidencia y Juárez y Lerdo tuvieron que gobernar con facultades extraordinarias hasta que llegó la dictadura de Porfirio Díaz. Fue Emilio Rabasa Estebanel quien en su célebre libro La Constitución y la Dictadura diagnosticó que el modelo francés no era un traje a la medida de la sociedad entonces y propuso revertir la relación del legislativo fuerte controlador del ejecutivo. Su compañero senatorial, Venustiano Carranza, se entusiasmó con la idea de un ejecutivo fuerte. La aplicó primero en Coahuila y luego la incluyó casi de manera textual en su iniciativa ante el Congreso Constituyente reunido en Querétaro en 1916 y 17, que la aprobó. Así quedaría el eje central de nuestro sistema político, posteriormente fortalecido por Calles con el partido oficial y Cárdenas al expulsarlo e institucionalizar el poder como presidencialismo constitucional sexenal. Fue de esa manera como se construyó en México el sistema que Sartori denominó hegemónico de partido dominante mayoritario, con sus 2 pilares fundamentales, el Ejecutivo fuerte y el partido oficial. Un sistema que habría de brindar estabilidad política al país, es cierto, en los primeros 50 años de vigencia de la Carta Constitucional queretana, si lo comparamos con la profunda inestabilidad política que padeció casi toda Latinoamérica, repleta de revueltas, azonadas, revoluciones y golpes de Estado durante ese mismo periodo. Sin embargo,
Esa relativa estabilidad política descansaba en la farsa de una Constitución que en su artículo 40 establecía que México era una república representativa, democrática y federal, y en la realidad vivía a diario un sistema de poder centralizado, alejado de una auténtica república, en la que la representación era el simulacro de un solo partido, la federación de entidades federativas ni libres ni soberanas, en el que el presidente designaba a su sucesor y a los gobernadores, y la democracia, la simulación electoral previamente arreglada, en la que de antemano se sabía quién ocuparía la silla presidencial, quiénes las gubernaturas, quién es el Senado y casi el 90% de la Cámara de Diputados. Esa profunda contradicción entre una constitución democrática y una realidad autocrática generó una tensión política que para los años 60 había llegado a su clímax e hizo eclosión en el parteaguas del 68, con lo que el binomio presidente-partido oficial comenzó a perder legitimidad. A la crisis política siguieron los recurrentes crisis económicas desde que la economía decidió manejarse en los pinos. El excesivo gasto general generó una inflación que se salió de control y precipitó la devaluación de la moneda, fuga de capitales y migración. A esa crisis se sumó una corrupción extendida y la expansión de la brecha de la desigualdad social. Ese fue el otro saldo histórico que ahora se pretende olvidar del Ejecutivo fuerte en nuestro país y que se trató de atenuar con una serie de reformas político-electorales que gradualmente fueron democratizando al país, pero, y esto debe subrayarse, ayunas de mecanismos de control y rendición de cuentas efectivos del titular del Poder Ejecutivo Federal. El artículo 87 constitucional establece la fórmula del juramento constitucional para desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente de la República, conferido por el pueblo y mirando por el bien y prosperidad de la Unión, y agrega, cito textual, y si no lo hiciera, que la nación me lo demande, fin de cita. Pero ¿cómo puede la nación demandar al presidente que procure el bien de los mexicanos? ¿Con qué mecanismos le puede exigir que rectifique una acción de gobierno que no está promoviendo el bien y prosperidad, sino que lo lesiona? ¿Cómo reclamarle al presidente que en acatamiento a lo dispuesto por el artículo 73, fracción 16 constitucional, que establece el Consejo General de Salud, reuniera a ese órgano colegiado para elaborar una estrategia alternativa de combate efectiva a la pandemia y detener la curva ascendente de fallecimientos por el COVID-19, que llegaron a más de 500,000 de personas? Con el concurso de 7 secretarios de Estado, el IMSS, ISSSTE, DIF, la Academia de Medicina y la UNAM, en lugar de descansar en decisiones erráticas de un solo hombre, el Ejecutivo fuerte, instrumentados por un charlatán funcionario menor. ¿Qué tantas otras calamidades deberá padecer México como consecuencia de la ya clara disfuncionalidad del Ejecutivo fuerte? ¿Hasta cuándo entenderemos que es urgente su reforma para reinsertarlo en un sistema de responsabilidad compartida que, sin inhabilitar la conducción del país, evite el presidencialismo exacerbado y unipersonal? Con gran acierto, Diego Valadez pega en el blanco cuando afirma que, cito, México ha experimentado cambios paulatinos en cuanto a derechos humanos y el sistema electoral, aunque en materia de reforma institucional solo registra avances en el orden judicial. Por cierto, que ahora se quieren aniquilar con la elección de los jueces y ministros, pero no en el gobierno ni en el Congreso. Fin de cita. De ahí que con gran lucidez proponga un, cito, presidencialismo racionalizado, que consiste en un sistema que evite las tendencias en la concentración del poder que se traduce en autoritarismo y corrupción. Y agrega, cito, la racionalidad de un sistema representativo, abierto, dinámico y plural puede entrar en coalición con la de un sistema presidencial hermético, estático y concentrado. Fin de cita. Es ahí donde encaja el gobierno de coalición
a que se refiere la fracción 17 del artículo 89 constitucional, fruto de la reforma del 2014, que cobra vida mediante un convenio y programa acordado con uno o varios de los partidos políticos representados en el Congreso de la Unión. No se trata de una ocurrencia o innovación constitucional reciente. Obedece a una creciente tendencia a partir de la posguerra, consistente en una combinación de instituciones constitucionales, que en inglés se denomina constitutional borrowing, para nuevos diseños nutridos de diversas fuentes y que ha tenido un amplio desarrollo, no solo en los países del sistema parlamentario europeo, sino presidencial también en Latinoamérica, en los que las coaliciones electorales se traducen en coaliciones de gobierno después de los procesos electorales. Por ejemplo, en Colombia, Venezuela y en Uruguay. Evitando de esta manera el carro completo o el ganador se lleva todo. Winner takes it all, y permitiendo hacer frente a un adversario común. Ya desde la segunda mitad del siglo pasado en México, el Ejecutivo fuerte había dejado de ser la solución política, económica y social que requirió el país a principios del siglo XX, convirtiéndose en su problema político mayor. Hoy en día es una rémora que impide el progreso de México. No olvidemos que las crisis políticas, económicas y sociales del siglo pasado y del presente fueron consecuencia del diseño o de la errática ejecución de políticas públicas de exclusiva matriz presidencial, provocadas por el amplio margen de discrecionalidad con que cuenta el Ejecutivo Federal, con muy pocos pesos o contrapesos, o bien sin la colegiación de un gobierno de coalición que incorporara distintos puntos de vista políticos en la toma de decisiones, evitando el gobierno en solitario de un solo hombre. Mientras sigamos creyendo que cada 6 años llegará un nuevo Mesías que salvará a México y resolverá en definitiva nuestros ancestrales problemas y los del presente, seguiremos alimentando la doctrina y práctica del Ejecutivo fuerte y postergando una solución estructural de fondo como la del gobierno de coalición. Por el bien de México, hoy es el tiempo y la hora para dar el paso definitivo y definitorio de la coalición política electoral al gobierno de coalición. No lo dejemos pasar, hay que apoyarlo con toda fuerza. Aclaro, no se trata de transitar al parlamentarismo, sino de racionalizar al presidencialismo, como propuso Valadez. El populismo actual, que ha contaminado a varios países en varios continentes, México incluido, representa una regresión profundamente autoritaria, precisamente en la dirección contraria al de un ejecutivo compartido y acotado. La colegiación, lo estamos viendo, es totalmente refractaria al régimen autocrático porque desconcentra y distribuye el poder que el otro se empeña en concentrar. Decía con sobrada razón Albert Einstein, cito, la medida de la inteligencia es la capacidad de cambiar, fin de cita, pero estaremos lejos del imperioso cambio que tanto necesita México hacia formas de gobierno colegiado de coalición, incluyentes, plurales y diversificadas, en donde las decisiones fundamentales para el país no provengan de un solo hombre, si seguimos haciendo de lo mismo una y otra vez. Esto es, seguir apostando a la causa históricamente perdida de la autocracia del Ejecutivo fuerte. Por su atención, muchas gracias. Muy bien, Emilio. Le doy la palabra ahora a Xóchitl. Muchas gracias. Y yo, pues es un espléndido documento, Emilio, que necesitamos analizar porque tiene frases impresionantes. Y yo te quisiera comentar un par de cosas que como senadora yo viví. En este intento de contrapesos, por ejemplo, se había logrado crear el servicio profesional de carrera. Y más o menos se implementó, pero luego llegaron los gobiernos
y pues empezaron a quitar a los que estaban porque querían poner a los suyos. O sea, esta idea de si no son los míos, entonces no puedo gobernar, y es algo que creo que empezó a funcionar en algunas dependencias como el INE, bueno, en instituciones como el INE, había funcionado, y hoy pareciera que se está terminando el servicio profesional de carrera, y eso sí que a mí me da mucho temor. Entonces, preguntarte, pues, ¿por qué? ¿Por qué no respetaron los gobiernos mismos que habían aceptado estos contrapesos? Pero a mí el que me impresiona es el Sistema Nacional Anticorrupción, porque de alguna manera pues quedó inconcluso, pero se tomó la decisión de desmantelarlo al no nombrar los comisionados del INAI. Pues tuvimos sin rendición, sin transparencia semanas, porque pues no había 5 comisionados hasta que la Corte tuvo que intervenir. Y cosas como el IFT y la COFESE, que más o menos el nombramiento de estos comisionados no recaían en su totalidad del Ejecutivo, sino el Banco de México, el INEGI y en su momento el Coneval, que ya no existió, nombraban y mandaban las ternas, pero el Ejecutivo simple y sencillamente no las quiso mandar. O sea, entonces, y bueno, lo de la Corte ya que te cuento, 2 rondas en el Senado y pues la tercera el presidente ya sabe pues que nombra al que quiere. Entonces, ¿en qué momento le tendríamos que quitar tanto poder al presidente para evitar estas salidas que tuvo al final para quitar los contrapesos que se habían construido, simplemente dejando de enviar nombramientos, y los 70 y tantos que están en el Senado, que son el contrapeso para él, pues su partido no lo saca? Entonces ahí la pregunta es concreta, ¿qué nos falló en estos contrapesos que diseñamos, que al final no fueron contrapesos? Y pues si alguien más quiere hacer una pregunta, obviamente yo comparto y yo presenté la iniciativa de gobiernos de coalición, no puedo hacer ningún comentario sobre esa iniciativa por los momentos que estamos viviendo, pero sí dejar clara mi empatía con este concepto y mi decisión de estar absolutamente de acuerdo con que México ya no requiere un presidencialismo, pero sí creo que habíamos avanzado algo, vimos en los pasados 5 años absolutamente, como fue la Comisión de Derechos Humanos, donde se robaron 2 votos y acabaron nombrando a quien se les dio la gana. Muchas gracias por la pregunta. El servicio profesional de carrera, y lo hemos visto en muchos países que lo tienen y que lo observan en distintas de sus ramas de la administración pública. Por ejemplo, me viene a la mente ahorita en Brasil, Itamaraty, en lo que es el servicio diplomático, representa en efecto un dique en contra de la concentración del poder, porque el Estado ya ha invertido una gran cantidad de tiempo y recursos en la capacitación de ese ejército de personas que están ampliamente dotadas de el entrenamiento suficiente para cumplir su función. Son servidores públicos del país que fueron capacitados con mucho esfuerzo y con mucho tiempo. Desde el momento en que se desmantela el servicio profesional, lo estamos viendo, por ejemplo, en el caso del Servicio Exterior Mexicano, en donde se están poniendo, nombrando cargos de embajadores y cónsules a personas sin ninguna experiencia diplomática, al extremo ya irrisorio de que el reciente embajador ante Noruega aceptó públicamente que carecía de mérito alguno para ser embajador. Entonces, esto evidentemente con la fórmula de 90% de incondicionalidad y 10% de capacidad, no hace otra cosa más que desbaratar el servicio profesional de carrera, que representa, además de un dique al excesivo poder del Ejecutivo y su concentración, un gran beneficio a la sociedad y al pueblo al darle el servicio que espera y que merece. Muy bien.
Emilio, muchas gracias. Bueno, ahora le voy a dar la palabra a una amiga, compañera, que fue consejera presidenta del Instituto Federal Electoral, fue comisionada presidenta del Instituto Federal de Acceso a la Información, del IFAI, pues es catedrática, ha sido catedrática de la UNAM. En la OEA participó con el grupo redactor de la Ley Modelo de Transparencia y Acceso a la Información y actualmente es investigadora de tiempo completo, igual que Emilio, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Hace poco, junto con un grupo de personas, firmaron un documento, un manifiesto a la nación. El manifiesto, ustedes lo conocen, se llamó Contra la deriva autoritaria y por la defensa de la democracia. Y una frase de nuestra ponente que quiero reiterar: negar el pluralismo de nuestro país es la mejor manera de amenazar la democracia. Le doy la palabra, hasta por 15 minutos, a María Marván. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Estamos muy acostumbrados a decir es un honor, pero créanme, es un honor estar en esta mesa. Xóchitl, muchísimas gracias por esta convocatoria. Me parece fundamental discutir lo que es un gobierno de coalición y me alegro muchísimo de compartir la mesa con Mariclera Costa, con Emilio Rabasa, con Manlio Fabio Beltrones y por supuesto también con Enrique de la Madrid. La pregunta es, ¿qué es un gobierno de coalición y por qué lo necesitamos? ¿O qué ganamos trascendiendo hacia un gobierno de coalición y no quedándonos en una coalición electoral? Estamos muy acostumbrados a las coaliciones electorales. Las coaliciones electorales llegaron a nuestro país en el lejanísimo 1988 y a partir de ahí se han hecho costumbre. No ha habido elección presidencial en la que no haya alguna suerte de coalición electoral, más coaliciones electorales que candidaturas comunes. Y ahora lo que nos proponemos discutir en esta mesa es discutir por qué una coalición electoral tiene que pasar de coalición electoral a una coalición de gobierno. La respuesta corta, la respuesta sencilla, que por supuesto abundaré, no les dejaré nada más con la respuesta corta, es porque las coaliciones electorales no hacen sentido sin coaliciones de gobierno. Son una trampa. Son una trampa para el electorado y son una trampa para los partidos miembros de la coalición. Cuando uno va junto a una elección, cuando uno va con diferentes partidos, tratando de voltear a ver también a la sociedad civil, es porque debería de existir, y creo que para eso estamos aquí, un proyecto de gobierno incluyente, inclusivo, que parta del reconocimiento de los otros y a partir de las cuestiones comunes se genere un verdadero gobierno mancomunado. Las coaliciones de gobierno ya entraron a nuestra Constitución y es importante reconocerlo. La reforma electoral del 2014, después de prácticamente 21 años de gobiernos divididos, hubo una gran reforma política, fue la que nos llevó al Instituto Nacional Electoral, sustituyendo al Instituto Federal Electoral, y ahí entró la posibilidad del gobierno de coalición. Pero fíjense ustedes, y hasta parece una contradicción, sobre todo después de haber escuchado a Emilio Rabasa. ¿Dónde está el gobierno de coalición en nuestra Constitución?
en el artículo 89 que define las facultades presidenciales, es decir, las facultades del presidente. Es decir, se acepta la necesidad del otro siempre y cuando el presidente, la presidenta lo reconozca, lo quiere y lo lleve hasta sus últimas consecuencias. Así han sido los 21 años de gobierno dividido de 97 a 2018. Avances importantes en división de poderes, avances importantes en reconocimiento del pluralismo, pero miedo terrible de romper con el presidencialismo autoritario. Y hay que reconocerlo, porque ahora se requiere de una gran valentía para romper con eso. El artículo 89, mantiene como prerrogativa del próximo presidente, de la próxima persona que ocupe la presidencia, formar o no un gobierno de coalición. Es decir, tenemos en este momento, y hay que reconocer la realidad política e histórica en la que estamos, dos grandes coaliciones encabezadas por dos mujeres que ahorita, gracias al barroquísimo modelo de comunicación política, no podemos decir candidatas, no podemos decir que son guapas, no podemos decir que son feas, no podemos decir una cantidad de cosas completamente absurdas, pero todos y todas las que estamos en este lugar sabemos de quién estamos hablando. Una coalición planteada ya frente al INE con un convenio de coalición electoral que está preocupada por formar una coalición de gobierno y otra coalición que en realidad lo que está buscando son compañeros de fórmula que le den votos pero que no opinen. Veamos hacia dónde queremos caminar y cómo podemos caminar. ¿Qué requiere la presidencia o la persona que gane la presidencia? Elaborar un programa y elaborar un convenio de gobierno de coalición. Es decir, este tiene que ser posterior a haber obtenido el triunfo y en donde, supongo, tendrá que sentar a sus compañeros de aventura para realmente generar esta coalición necesaria para gobernar. Muchos de nosotros sabemos que hace muy pocos días murió una persona muy querida de nosotros, compañero del Instituto de Investigaciones Jurídicas, tanto de Emilio como mía. Su penúltimo artículo en el Universal, estoy refiriéndome por supuesto a Sergio García Ramírez, hablaba sobre el momento tan grave y tan definitorio que estamos justamente en el gobierno de coalición. Dedicó este artículo al gobierno de coalición. Me voy a permitir leer dos párrafos, uno ahorita y otro hasta el final. Empieza la cita. El gobierno de coalición llegó a nuestro texto constitucional sin gran prestancia y ahí permanece sin regulación secundaria que detalle la forma de establecerlo y desempeñarlo. Pero esto no significa que sea imposible generar una coalición gobernante. Subrayo gobernante, esto lo subrayo yo, no don Sergio. Y mucho menos que la propuesta se deba abandonar en esta difícil etapa de la vida política de nuestro país. Por el contrario, nos hallamos claramente ante la necesidad y posibilidad, también subrayo yo, posibilidad de formalizar a través de un ejercicio de lucidez y voluntad un gobierno de coalición que nos aleje de inminentes fracasos que tendrían un alto precio para la nación. Fin de la cita. En última instancia, lo que hay que reconocer es que en este momento histórico no hay lugar para el egoísmo ni para el partidocentrismo, en donde las personales, las vanidades partidarias se impongan a la necesidad de un gobierno de coalición.
No hay democracia, no hay gobierno democrático sin control de poderes, sin división de poderes, sin alguna forma de distribución del poder. Ya nos los decía Emilio. El gobierno de coalición es mucho más. El gobierno de coalición es compartir el poder. Es de verdad, a calzón quitado, generar un proyecto común por el bien de la nación, ese que parece que no existe. Hay que reconocer que gran parte de la resistencia a los partidos políticos viene porque después de haber logrado con muchísimos esfuerzos el pluralismo en el país, los partidos voltearon más a ver sus intereses que el interés de toda la ciudadanía, de toda la comunidad, de todo el pueblo, y no de ese pueblo que los líderes populistas hablan en una relación de ellos y nosotros, en un pueblo que nos incluye a todos, como personas, como individuos, como asociaciones civiles, como asociaciones políticas, como personas, como gobernantes por un futuro mejor en este país. Hay que reconocer que el gobierno de coalición exige desde la Constitución especificar en las causas del convenio las causas de disolución. ¿Para qué? Para no caer en la tentación, para desde el principio hacer un acuerdo real, un acuerdo de gobierno, un acuerdo que impulse el futuro del país con las mejores y los mejores hombres. No se trata de hacer un acuerdo secreto, escondido, donde repartamos puestos sin atreverlo a hacer, ni modo, me dejó marcada el IFAI, de cara a la ciudadanía, convenios que sean claros, que de entrada se presenten, que se sometan a discusión y que por lo mismo se honren. Creo que en ese sentido tenemos que repensar los gobiernos de coalición como un pacto no solo confesable, sino del que estemos profundamente orgullosos. Veo una gran cantidad de prensa, se los digo de corazón, compañeros de la prensa, me encantaría mañana poder ver reflejada la realidad de lo que está sucediendo en esta mesa. Muchísimas gracias y eso es todo. Muchas gracias. Me gustó eso de que sea público lo que se acuerde y creo que esto debe ser de cara a los ciudadanos. Y justo ahí es a donde yo te quisiera preguntar, ¿qué papel juegan los ciudadanos, los que no tienen partido, en este gobierno? Porque a mí me parece que esa es la cuarta pata de este proyecto. Obviamente son 3 partidos políticos y los ciudadanos que quieren verse representados en este gobierno de coalición. Y bueno, en la iniciativa que yo presenté hablamos de un consejo ciudadano, primero global y luego en cada uno de los temas como la seguridad, como la salud, como la educación, que de alguna manera existían, pero que hoy han dejado de simplemente ser consultados. Voy a hablar del que yo conozco, el Consejo Consultivo de los Pueblos Indígenas en el INPI. Era un consejo donde estaban todos los pueblos indígenas representados y en los 5 años que van de este gobierno, pues no ha existido este Consejo Consultivo porque no quieren escuchar nada que no les guste. Entonces, ¿cómo garantizamos que realmente los ciudadanos estén en este gobierno de coalición? Sería la pregunta que yo te haría. Sencillita, como de examen profesional. A ver, yo creo que sí hay que reconocer que ya pagamos los mexicanos y las mexicanas un altísimo precio porque los partidos no voltearon suficientemente a ver a los ciudadanos. El gobierno que estamos viviendo de tintes claramente
autocráticos y dictatoriales es producto de la soberbia de los partidos. Y eso tenemos que reconocerlo si queremos ver al futuro. Si queremos... Dijo Enrique algo que me impresionó mucho y tiene toda la razón. Esta coalición no debe ser, no puede ser, no se puede dar el lujo de ser un regreso al pasado, triunfe o no triunfe, en lo que triunfe y en lo que no triunfe. Tiene que ser una construcción de una forma diferente, incluyente, de hacer política. Y si no aprendimos la lección, pues Xóchitl, no hemos aprendido nada. Y la historia nos los va a cobrar. Es la forma en la que la nación lo demanda y sí lo demanda. Entonces creo que sí es importante. En la emoción de hace un momento, se me olvidó leer el último párrafo del artículo de Sergio García Ramírez y me permito cerrar con eso porque me sobran 2 minutos. Para que esta estrategia alcance buenos resultados, y eso incluye voltear a ver a los ciudadanos, esto otra vez lo digo yo, no estoy poniendo voz en palabras en boca de don Sergio, es preciso que los partidos políticos revisen sus estructuras y sus demandas frente a los aliados, eliminando factores de tensión o rechazo ciudadano que echen por la borda la propuesta de coalición. No basta la voluntad de los dirigentes, se requiere el convencimiento y la decisión de la sociedad civil. Será preciso remontar reticencias a menudo justificadas, abandonar ambiciones y reconquistar el prestigio perdido. Aquí invoco de memoria, esto sí lo dice Sergio García Ramírez, una expresión de la gobernadora electa de Aguascalientes: ganamos juntos, gobernaremos juntos. Los gobiernos de coalición es la única expresión ética de las coaliciones electorales. Y si no recuperamos eso, de verdad, no hemos aprendido nada. Muchas gracias. Bueno, nuestro siguiente ponente ha sido subsecretario de Gobernación, fue diputado federal, senador de la República, fue presidente en ambas cámaras, también fue gobernador de Sonora, pues es un político muy experimentado y fue de los principales impulsores de la iniciativa en la reforma constitucional para incluir en la Constitución la categoría del gobierno de coalición. Citaré solamente 2 renglones de una conversación que tuvo con un periodista. Dice Manlio: no hay mejor camino que el de los gobiernos de coalición para cambiar el sistema político hacia uno compartido, en lugar de continuar con un gobierno dividido. Pues le doy la palabra a Manlio Fabio Beltrones. Muchas gracias, Jesús. Saludo con enorme respeto y afecto a Xóchitl y a través de ella a todos los distinguidos miembros de la mesa. Creo que es muy difícil mejorar el relato histórico de Emilio o las reflexiones, además profundas también de María. Pero me gustaría entonces aprovechar, ya que ambos tocaron los temas de el recorrido que hemos hecho para poder alcanzar siquiera la constitucionalidad de los gobiernos de coalición, empezar con una anécdota personal.
No hace muchos años, en una conversación que tuvimos con el expresidente Felipe González, platicábamos sobre las diversas formas de gobierno y por qué México, a través de los años, no obstante sus dificultades y sus oportunidades, no había mejorado su presidencialismo. Él, con una enorme claridad, como la que muchos de ustedes conocen, reflexionaba al respecto sobre la necesidad de mejorar la gobernabilidad en México. Y tuvimos oportunidad quizá en algún momento de comentarle y decirle, explícame si estás tú criticando de manera correcta además el sistema de gobierno mexicano, ¿cómo funciona tu monarquía democrática? Se quedó reflexionando unos segundos, no necesitaba más. Y dijo, no vamos a entrar en discusión, Manlio. Lo único que te voy a decir es que funciona. Busquen algo que les funcione. Lo que tienen no funciona. Bueno, creo que con esa claridad y después de escuchar a los anteriores oradores y quienes disertaron perfectamente sobre la pertinencia de los gobiernos de coalición, podríamos abordar el tema de cómo ha habido algunos ejercicios, y preguntaba hace un momento, tenemos que decirte Xóchitl, ¿verdad? Ahorita, sí. Bueno, sí. Entonces, como decía Xóchitl, que es importante que encontremos aquella definición de por qué no hemos alcanzado esa nueva gobernabilidad. Ha habido intentos interesantes que nos han acercado a gobiernos de supuesta coalición. Voy a platicar de algunos de ellos y estoy seguro que algunos de mis amigos que los vivieron reflexionarán al respecto. No me voy a ir muy lejos, adicionalmente, porque no quiero hacer el recorrido largo. Pero hubo algún momento en el que el entonces presidente Ernesto Zedillo dijo, voy a intentar, después de ese desastroso 1994, compartir el gobierno. Invitó a algún amigo del Partido Acción Nacional a que fuera procurador. Él dijo, no, pero te propongo a otro amigo mío, y terminó la procuraduría en manos de un partido distinto al partido gobernante. Creo que como a los 2 años eso fracasó y terminó por irse y retomar nuevamente esa oficina con algún miembro de su partido. Parecía gobernarse más fácil así. Pero posteriormente viene el presidente Vicente Fox. No intentó un gobierno de coalición, pero fue algo parecido. Y dijo, voy a ver a los headhunters. Yo le pregunté a algún miembro del gabinete del entonces presidente Vicente Fox, ¿tú eres producto de los headhunters? Y me dijo, de ninguna manera. Yo lo acordé. Yo soy. Tú sí, pero el otro no. Yo lo acordé directamente con el presidente, y si me quiso incluir como headhunter, pues que me ponga, pero a mí que me cumpla. Y creo que le cumplió, por algunos añitos luego se fue. Pero fue un intento de un gobierno compartido, supuestamente con la sociedad civil. Estoy hablando de acercamientos a esto que puede ser un intento de nueva gobernabilidad. Luego vamos al gobierno del presidente Felipe Calderón. Él nos invitó a formar un gobierno de coalición en alguna reunión que tuvimos después de que fue calificado por el Tribunal Electoral como presidente electo.
Lo acompañó de alguna reflexión. Aquí quiero hacer la reflexión partidaria. Dijo, desde hace mucho tiempo yo vengo burlándome de que exista un partido revolucionario institucional. Y mira ahora que soy el beneficiario de esa institucionalidad ante el desastre que había en unas elecciones difíciles como las que se vivieron, calificadas por el Tribunal Federal Electoral. Entonces, los quiero invitar a hacer un gobierno de coalición. En ese momento, Mariano Palacios, una mente muy prístina, además culto, reflexionó con él, le dijo: primero, presidente, lo felicito por haber sido calificado por el tribunal, se acabó la discusión. Ese 35.5, el punto 5 de diferencia, a final de cuentas, quienes hoy lo están protestando, y lo he reflexionado ahorita con mi amigo Jesús Zambrano, pues son con los que propusieron acabar con las calificaciones políticas. Pues habíamos acabado con los colegios electorales del Senado y de la Cámara de Diputados. Respetemos entonces lo que dijo el tribunal. Le deseamos muy buena suerte, pero no le podemos aceptar el ofrecimiento de un gobierno de coalición porque no existe. Pónganlo en la Constitución, reglamentélo debidamente y nosotros estamos listos para ir a esa nueva gobernabilidad. Por lo pronto, mucha suerte en su gobierno. Posteriormente, vino el presidente Enrique Peña. Se acercó muchísimo a un gobierno de coalición. Y aquí está Jesús Ortega, Jesús Zambrano y algún otro más de nuestros amigos que participaron en lo que se llamó el Pacto por México. ¿Qué era el Pacto por México? Era un gobierno de coalición, no escrito en la Constitución, pero sí puesto en la realidad. Se estaban haciendo reformas entre los tres más importantes partidos políticos que no habíamos alcanzado a construir en el pasado. Pasaban en el Senado, llegaban a la Cámara de Diputados, las discutíamos y le movíamos las comas y los puntos y llegábamos a las conclusiones de lo que era mejor para el país, ¿o no, Fernando? Lo hacíamos así. Pero no había castigo, María, para el que se saliera de la coalición. Y entonces, al final, se decidió hacer una reforma energética, yo creo que correcta, sin el PRD, y se decidió hacer una reforma fiscal sin el PAN. Ella está hablando de gobiernos de calidad. Y la calidad se puede lograr con la ratificación de las propuestas por parte del Congreso. Presidente propone, Congreso califica. De tal manera que nos libremos de poner en Pemex a un ingeniero agrónomo, lo deberíamos haber mandado a la Secretaría de Agricultura. Que pongamos un licenciado en donde se construyen carreteras, que hagamos el trabajo de poner quizá un economista en el Seguro Social y en la Secretaría de Hacienda quizá un abogado. Caprichosamente el gobierno. Los gobiernos de calidad se consiguen con las ratificaciones de las propuestas presidenciales en el Congreso de la Unión. Hoy ya lo dejamos establecido en la Constitución, por lo menos la ratificación del secretario de Hacienda por la Cámara de Diputados y del secretario de Relaciones Exteriores por la Cámara de Senadores, al igual que el fiscal general de la República. Debemos de ir más allá y aprender a gobernar compartiendo las decisiones, porque nadie es dueño de todo, ni nadie ha perdido nada cuando no alcanza el triunfo. Muchas gracias. Muchas gracias, Mario. Hiciste un buen recuerdo. Yo sí llegué por los cazadores de talento, absolutamente lo reconozco. Marie Claire, como subsecretaria, también llegó a ese gobierno. A ver, la pregunta concreta es, a mí me tocó evaluar a los candidatos de la CRE.
Y el hecho de dejarle una salida al presidente para que en 2 ocasiones que rechazamos estas ternas, él los pudiera nombrar. Y se resuelve diciendo que asuma el costo, pero el costo lo asumen los mexicanos poniendo gente taruga, o sea, de verdad, porque al presidente que… Yo estaría de acuerdo en que se cerraran esas posibilidades, desde ministros de la Corte, que sea el Senado el que si tiene que reunirse 30 veces, tiene que lograr la mayoría calificada, porque ahí es donde están representados la suma y la pluralidad política, porque en el caso de la última ministra, pues es terrible porque te mandan una terna, luego te mandan otra, el Senado no aprueba ninguna de las dos y luego el presidente de manera unilateral lo nombra. Yo creo que cuando se diseñó, se pensaba en un hombre prudente que jamás iba a atrever a nombrar a alguien que el Senado no hubiera ratificado. Pero no sucede así, por lo que dices. Y sí te aseguro, al menos en mi caso, nos van a aprobar, yo espero, a las mujeres, sí tenemos una manera distinta de ejercer el poder, te lo puedo asegurar. Yo descansaría y bueno, no voy a violar la ley, pero dividiendo, consensando las decisiones, o sea, qué maravilla. ¿Quién quiere tener toda la responsabilidad sobre sus hombros? Entre más compartas, entre más gente participe, vas a tomar más decisiones y si estas gentes, de manera más inteligente, y si estas gentes son inteligentes, pues vas a tomar decisiones brillantes. Entonces, yo realmente sí creo que pensar que un solo hombre o una sola mujer pueden tomar todas las decisiones de un país es un absurdo y por eso tenemos el país que tenemos, porque se toman decisiones con el hígado y no con la racionalidad técnica como si haces un aeropuerto, si haces un tren, si haces… o sea, ni siquiera las tomaron los ingenieros, las tomó una persona en función de lo que pensó esa mañana. Entonces yo comparto y sí creo que absolutamente el que no, pues el que no existe el presidencialismo absoluto, pero ¿qué hacemos con los cargos que hoy tienen salida? ¿Qué hacemos con los ministros de la Corte? Sería mi pregunta concreta de si quitarle la salida a la posibilidad de que cuando no haya consensos lo nombren el presidente, porque esa salida se tocó en este gobierno y se tomó en muchas ocasiones. No, pues obviamente que tu tránsito en el gobierno y en el Parlamento te invita a hacer una reflexión tan práctica y profunda como la que estás poniendo sobre la mesa. Y me siento muy contento de escuchar esa misma pregunta y también hago un relato alrededor de por qué pusimos esa salida, esa regla de salida. Hace un momento mi paisano Jesús Zambrano me decía que buena parte de las legislaciones que hemos construido en los últimos años han sido complejas y siempre han sido sustentadas, y lo saben ustedes, en la desconfianza. Desconfiamos tanto cuando hacemos los acuerdos que nos aventamos unos códigos y unas reglas tan voluminosas del tamaño de las desconfianzas entre nosotros. Es la hora de acordar. ¿Por qué esa regla? Era para evitar la parálisis. Innovando, también teníamos el temor de paralizar y que no se lograra construir, y por eso esa cláusula de salida con ventaja hacia el presidente de la República. Sucedió en ese momento, pero bien lo identifica Xóchitl y dice, eso lo tenemos que acabar. ¿Y desde qué posición lo hace? De una posición en donde se podría tomar ventaja dejando esa cláusula cuando lo que necesitamos es una verdadera modernidad. Quiero decirles que también en el tema de la ratificación en gobiernos de coalición o la ratificación que traemos de algunos funcionarios en la Constitución, hay una cláusula de salida que evita la parálisis. 2 propuestas, si rechaza el Senado o la Cámara de Diputados, nombra el presidente al secretario de Hacienda o al secretario de Relaciones Exteriores.
es para evitar la parálisis en la innovación al inicio, pero yo creo que, como bien lo ejemplifica, estamos ya en una madurez plena en la cual tenemos que buscar obligadamente el acuerdo. Quiero solamente hacer una reflexión. Este tema, por cierto, lo discutí mucho, lo platiqué mucho, perdón, con un paisano tuyo, que me lo acaba de recordar ahorita María al estar relatando el penúltimo artículo de Sergio García Ramírez, de nuestro amigo, con Miguel Ángel Granados Chapa, tu paisano. Me quería mucho. El último artículo de Miguel Ángel Granados Chapa en el periódico Reforma lo dedicó a gobiernos de coalición. Celebro no nada más tu presencia, tu pregunta y tu convicción. Muchas gracias, Xochitl. Bueno, ahora voy a darle la palabra a quien ha sido profesora de Sociología y de Derechos Humanos en la American University en Washington, en el programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, en la Universidad de Berkeley, en la UNAM, ocupó la cátedra UNESCO para los Derechos Humanos, y lo mismo, y eso fue en UNAM, fue en Utrecht, en los Países Bajos, correcto. Fue directora del Departamento de Gobernabilidad Democrática y asesora para asuntos de la sociedad civil del secretario general de la OEA, en aquel entonces, José Miguel Insulza. Y fue directora para las Américas del Centro Internacional para la Justicia Transicional. Y como en los otros casos, voy a citar a Marie Claire. Decía: los retos que enfrenta México para consolidar los avances democráticos logrados hasta ahora son muchos y muy diversos, pero es necesario advertir que sin una ciudadanía fuerte y activa, con acceso pleno al disfrute de todos los derechos humanos, el logro de la democracia, la estabilidad y el desarrollo serán solo una ilusión. Le doy la palabra a Marie Claire Acosta. Pues distinguidos miembros de este presidium, Xochitl, de verdad es un honor estar aquí discutiendo estos temas. Yo quiero hacer una salvedad y muchas gracias, Jesús, por leer eso que yo dije o escribí en algún momento, porque justamente voy a hablar de eso. Yo reflexioné mucho para escribir las notas que tengo en esta participación. Y llegué a la conclusión que yo, por supuesto que suscribo la propuesta de un gobierno de coalición, no tenemos otra salida en este país, pero no soy jurista. Entonces yo le dejo a los demás la discusión de la arquitectura normativa de lo que debe ser un gobierno de coalición, y más bien, porque me he dedicado a los derechos humanos pues, a lo largo de mi vida, quiero hablar del impacto que ha tenido sobre los derechos de las personas, los derechos de la ciudadanía, el hecho de no contar con un gobierno de coalición y vivir en una democracia que cada día se deteriora más por las razones que ya se han dicho. Entonces, lo que yo voy a proponer es básicamente, voy a poner sobre la mesa algunos de los retos fundamentales sin los cuales no va a haber gobernabilidad en este país cuando
logremos restablecer la normalidad democrática y contemos con un gobierno compartido. Bueno, pues, en fin, en estos tiempos en los que desde la cúspide del poder se promueve activamente la imposición de un modelo de gobierno populista, hiperpresidencialista, autocrático y clientelar, y en el que sistemáticamente se ataca y se busca someter a las instituciones del Estado que sostienen a nuestra República, cuando se promueve la polarización a través del encono y la descalificación de quienes no nos sometemos a la palabra presidencial, pues hacer el recuento de la gesta que emprendimos hace varias décadas, ciudadanía y partidos, para desmantelar el régimen de partido de Estado que nos gobernó durante tanto tiempo y que engendró, sí, estabilidad, sí, desarrollo, pero varios de los graves males que ahora nos aquejan. Pues este recuento nos debe inspirar. El mundo, y no solamente en México, que la democracia no es un régimen indestructible, puede desaparecer. De hecho, la han desmantelado gobiernos que llegaron al poder justamente por esa vía, como el nuestro actualmente. La construcción de un régimen de competencia entre partidos, ya se ha hablado de esto, que instauró la pluralidad de las fuerzas políticas en la gobernanza. Los votos todavía se cuentan, hasta ahora, por una institución autónoma que garantizó además un piso parejo entre los contendientes. Las elecciones se volvieron creíbles. Fue un enorme paso adelante. Aquel, y también ya se dijo, por el cual muchos dedicaron su vida, pero esa conquista que creíamos definitiva actualmente está en peligro. Y no en vano salimos hace poco centenares de miles de personas, ciudadanos, a defender al INE mermado, pero aún de pie. Tener elecciones competitivas fue un logro mayúsculo, pero no logramos construir una democracia sustantiva. Y esta omisión tuvo consecuencias graves. Ahora debemos defender lo que suponíamos que estaba firmemente instalado: la división de poderes, el predominio del poder civil sobre el militar, el pluralismo y las prácticas e instituciones democráticas que creíamos ingenuamente que habían llegado para quedarse. No afianzamos lo que creíamos haber conquistado. Informes como los del World Justice Project, para citar uno, del año 2022, que miden el apego al Estado de Derecho en todos los países del mundo, hace años que colocan a México hacia el final de la cola. No pusimos el empeño suficiente en ponerle límites firmes al poder gubernamental, combatir eficazmente la corrupción sistémica, establecer gobiernos abiertos con participación ciudadana de verdad, no simbólica, asegurar el pleno cumplimiento regulatorio, garantizar el orden y la seguridad, proteger derechos fundamentales y proporcionar justicia. Y estamos viviendo las consecuencias de esa falta de apego a un Estado de Derecho realmente capaz de garantizar el espacio cívico y las libertades democráticas, de combatir la impunidad de la violencia y la corrupción que nos ahogan desde hace mucho y que se acrecientan cada día más. Bueno, en el año 2011 se reformó el artículo 1 constitucional, en el cual se reconoció al Estado como garante de los derechos humanos y que establece que todas las autoridades, independientemente de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Con esta reforma constitucional, aunada a la reforma del sistema de justicia penal y de la institución del amparo,
creímos que se colocaban los cimientos para establecer un marco constitucional democrático y moderno, acorde con las transformaciones económicas y políticas de las últimas décadas, pero no se construyó lo suficiente sobre esos cimientos y lo que existe ahora está en riesgo de desaparecer. Lamentablemente, en México cambiamos la forma de acceder al poder político, pero aún no hemos sido capaces de modificar realmente la forma de ejercerlo. Todo lo contrario, vamos para atrás. Desechamos la posibilidad de hacer una reforma profunda del Estado cuando la coyuntura era propicia. Ahora vivimos el peligro de la involución democrática. Por eso es imperativo hacerlo ahora, antes de que sea demasiado tarde. Avanzamos, sí, pero el autoritarismo, la discrecionalidad y la opacidad siguen alimentando los procesos políticos y de gobierno, y lo hicieron antes de este gobierno también, así como la corrupción y su hermana gemela, la impunidad. Y todo esto en un país enormemente desigual e injusto, en donde los menos siguen acumulando más riqueza y oportunidades que la mayoría, como nos lo ha hecho saber el último informe sobre la desigualdad fiscal de Oxfam México, publicado hace unos días. Por si eso no bastara, se enseñoreó la violencia criminal como forma de dominación en vastas regiones y territorios, con su cauda de víctimas, de familias destrozadas y de dolor. Pensamos ingenuamente que la violencia política iba a desaparecer, pero actualmente padecemos cada vez más claramente el embate de la acción concertada entre criminales y servidores públicos en muchas regiones de México, para acabar con los ciudadanos que defienden derechos, como los periodistas, los ambientalistas, las personas defensoras de derechos humanos, las buscadoras de familiares desaparecidos, los dirigentes indígenas que defienden su tierra y territorio, y aquellos ciudadanos que se postulan para ocupar puestos de elección política. Las cifras son elocuentes y siguen creciendo. Según datos presentados por las organizaciones civiles en un informe a las Naciones Unidas, solamente en este gobierno se han reportado 106 asesinatos de personas defensoras de derechos humanos. Y podemos seguir agregando más cifras de todas las categorías que ya de víctimas de las que ya he hablado. Y esto sucede, entre otras razones, porque vivimos en una impunidad abrumadora que ha provocado una grave crisis de seguridad y otra paralela de derechos humanos. Centenares de víctimas de homicidios dolosos, desapariciones, tortura, trata, desplazamiento forzado y muchos abusos más, porque no existe rendición de cuentas efectivas por todos estos abusos. La falta de acceso a la justicia es el gran agujero negro de nuestra incipiente democracia. Abona a la arbitrariedad, a la violencia, al crimen y a la desconfianza generalizada. La militarización de la seguridad pública también es el obstáculo o uno de los obstáculos principales para acceder a la justicia y garantizar la seguridad ciudadana. El abuso de la fuerza letal se ha extendido, no voy a hablar en eso, y como también ha sido el resultado del desmantelamiento de la policía, de las policías civiles, la Policía Federal, y el retiro de los subsidios para las policías municipales, que han aumentado la violencia coercitiva sin resolver los problemas de fondo, resultantes en muchos casos de la gobernanza criminal en muchos territorios. Bueno, me salto algunas cosas porque quiero llegar al meollo de mi argumento, que tiene que ver con el sistema de justicia y cómo, y ya lo dijo el INE desde hace muchos años, cuando hizo un primer análisis del desarrollo de la ciudadanía en México, cómo la falta de acceso a la justicia
producía una profunda desconfianza en las instituciones. Si vemos nosotros los datos sobre la impunidad y la incompetencia del sistema de justicia, sobre todo de las fiscalías, para investigar y procesar los numerosos delitos y abusos que todos los días se cometen en nuestro país, podemos entender por qué también hay ese apego al Mesías que viene a salvarnos, porque las instituciones no funcionan. Las instituciones a las que recurre el ciudadano de a pie, cuando hay alguna injusticia, cuando hay algún conflicto, no funcionan. Y menos cuando se comete un abuso grave, como es un homicidio, una desaparición o un abuso sexual. Entonces, esta incapacidad de resolver los delitos, se imponen soluciones punitivas como la prisión preventiva oficiosa, se hace caso omiso de la presunción de inocencia, de las garantías de debido proceso, y así vamos llenando las prisiones de personas y convirtiéndolas en escuelas del crimen. No ha habido realmente reformas importantes a las fiscalías. La contrarreforma a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República que promovió el actual fiscal Hertz Manero a principios de esta administración representa un grave retroceso para el derecho al acceso a la justicia en México, porque acota los derechos de las víctimas, cancela instancias de rendición de cuentas, erosionó los controles para la designación de fiscales y desvinculó a la Fiscalía de mecanismos de coordinación interinstitucional, como es el de la búsqueda de personas desaparecidas, con el argumento falaz de que con ello se afectaba la autonomía de la institución. El día de ayer, el día de ayer sucedieron dos cosas importantes. La primera de ellas fue que la presidenta actual de la Comisión Nacional de Derechos Humanos anunció la disolución de la institución, diciendo que era una institución neoliberal, que propiciaba la simulación y el burocratismo y que era carísima, y que por lo tanto la sustituiría por una Defensoría del Pueblo. A la par, en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, se llevó a cabo un ejercicio por cuarta ocasión llamado Examen Periódico Universal, que es un mecanismo ideado por el Consejo de Derechos Humanos, diseñado para evaluar cada 4 años y medio el cumplimiento de las obligaciones asumidas por los estados miembros de la organización en materia de derechos humanos. Bueno, se presentaron muchos informes, uno muy robusto de 300 organizaciones ciudadanas, pero también se presentaron informes por parte de la Oficina del Alto Comisionado y, desde luego, del gobierno mexicano. Lo que sucedió allí fue una denuncia avalada por los estados que participaron en el ejercicio de la precaria, muy precaria situación del Estado de Derecho en México y del gravísimo problema de los abusos graves a los derechos humanos y el desmantelamiento de las instituciones. La adopción y finalmente, quiero aquí recuperar las recomendaciones, y ya me pasé del tiempo, pero bueno, las recomendaciones que hicieron las organizaciones de la sociedad civil, después de hacer una descripción pormenorizada de todos los horrores que se viven en nuestro país, de la impunidad de los mismos, hicieron 3 recomendaciones que fueron suscritas, también avaladas
por muchos de los estados que participaron en el ejercicio y que tienen que ver con la adopción e implementación de una robusta política de seguridad ciudadana basada en el acceso a la justicia y en los estándares internacionales de derechos humanos, así como el diseño e implementación de un plan de retiro gradual de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública que les han sido encomendadas, el diseño, adopción e implementación de una política integral para resolver la crisis de las desapariciones. Gravísima, gravísima. La prevención, la necesidad de prevenir y erradicar esta práctica, incluyendo acciones decisivas para resolver la crisis de identificación forense. Hay 52,000 cuerpos sin identificar, en más de 3,000 fosas, además más de 3,000 fosas clandestinas en el país, atendiendo a la legislación existente que no se cumple, y la implementación de acciones y mecanismos para combatir la impunidad y sobre todo, porque tenemos una impunidad general de 96% y una cifra negra altísima. Pero en el caso de las violaciones graves a derechos humanos, como las desapariciones, como la tortura, esta impunidad es todavía mayor. Entonces, la tercera recomendación es la implementación de acciones y mecanismos para combatir esta impunidad de las graves violaciones a los derechos humanos, fortalecer recursos, capacidades y el marco normativo de las instituciones de procuración e impartición de justicia. Y esto lo digo y lo reitero porque no solamente lo he dicho yo, mientras no tengamos garantizado el derecho de acceso a la justicia civil y penal en México, no vamos a confiar en las instituciones. Va a seguir prevaleciendo la enorme desconfianza, la fragmentación y la violencia que tanto daño nos están haciendo. Muchas gracias. Ahora, para continuar con el procedimiento, le voy a dar la palabra a Xochitl y también le sugiero a Xochitl que, aparte de reaccionar ante La intervención de Marie Claire también pudiera dar sus conclusiones del desarrollo del conjunto del foro. Entonces, pues tiene la palabra Xochitl. Muchas gracias, Jesús. Marie Claire, realmente, digo, tu expertise en materia de derechos humanos es increíble, necesario en este momento, después de los dos hechos, una presidenta renunciando o denunciando una comisión que ella preside. O sea, creo que no sirve para nada desde que llegó, pero eso no lo dijo. Y el tema de lo que pasó en el examen hacia México. En tu experiencia, ¿había habido una presentación tan desastrosa? Porque me llamó la atención que fueran a presumir los programas sociales como un logro en materia de derechos humanos. Por supuesto que son una política social, pero yo nunca había visto a un gobierno tan mal preparado para presentarse ante este examen. Entonces, la pregunta concreta sería si en los años que tú tienes de experiencia habías visto algo similar, habías visto un informe tan duro para México en materia de derechos humanos como el que vimos el día de ayer. Sería mi pregunta. Gracias. He visto informes muy duros, desde el primero, exacto, y desde antes, pero nunca había visto un gobierno que desconociera tan profundamente la problemática de los derechos humanos. Y eso, que tenemos en la Cancillería un subsecretario de Derechos Humanos de primera, que hace un enorme esfuerzo para poder rescatar lo que se ganó en materia de respeto a los derechos humanos. Pero este gobierno
simple y sencillamente, para este gobierno no existen los derechos humanos. Y además lo dice el presidente todos los días, en la mañanera. Sí. En fin, pues sí. Muy bien. Están aquí compañeras y compañeros del Comité de Prospectiva y dentro de conclusiones de este Comité de Prospectiva está exactamente la idea de que en el proceso de cambio profundo que necesita nuestro país debe surgir un nuevo sujeto histórico. Y hemos localizado como el nuevo sujeto histórico de la nueva realidad del país a un gobierno de transición que sustituya de manera definitiva la autocracia o el presidencialismo autoritario y que impida la llegada de una dictadura. Y por lo tanto, tal importancia tienen los gobiernos de transición porque significarían para México un verdadero cambio de régimen político profundo sería el cambio. Bueno, me parece importante que ustedes conozcan esto porque el gobierno de transición está también trabajándose desde la visión de la prospectiva. Les doy la palabra a nuestra compañera Xóchitl. Bueno, muchas gracias, Jesús. Ya para cerrar, agradecerte, mi querido Enrique, tu trabajo que has estado realizando durante estas semanas. Y yo creo que aquí es el primer proceso en el que estamos concentrados, que es escuchar. Porque en cada mesa participan muchísimas personas. Hemos tenido mesas sobre seguridad, sobre salud, sobre ahora gobiernos de coalición, mujeres, temas portuarios como el que tuvimos en Veracruz. Y creo que tu trabajo por demás es muy interesante porque es el tratar de resumir en lo que se le ha llamado plan de gobierno, pues todo esto que has escuchado y que seguirás escuchando los próximos días y que pues, el compromiso que nosotros hicimos, recuerden que hay una veda electoral, entonces tengo que ser muy cuidadosa con el lenguaje, pero desde un principio hemos planteado que no es una coalición solamente. Esto está direccionado hacia un gobierno de coalición. Hicimos el esfuerzo de tener una iniciativa de la que les voy a hablar, de esa sí puedo hablar, porque es una iniciativa que presenté como senadora de la República y la conclusión fue que tenemos que terminar con el hiperpresidencialismo y garantizar la estabilidad y la eficacia del gobierno en turno. Ese es el objetivo de esta iniciativa. Esta es una ley reglamentaria, ya existe la reforma constitucional del 14, pero que no había sido regulada. El gobierno de coalición es el siguiente paso a nuestro sistema democrático y régimen político. Eso es lo que nosotros planteamos. Es un equilibrio y corresponsabilidad pasar de las alianzas electorales y promesas de campaña a actos responsables de gobierno. La figura será ratificada en el Senado de la República como consecuencia del acuerdo previo al que lleguen los partidos que la conforman. Entonces eso, aquí ya vemos algunos senadores que estamos seguros que van a estar ahí, y bueno, les tocará hacer este trabajo. Esta reforma que hemos presentado, estos tres partidos, PAN, PRI, PRD, la presentamos en el mes de noviembre del año pasado, resuelve la problemática, en primer lugar, de gobiernos divididos a través de la corresponsabilidad. Ese es el punto número 1. El 2, asegura el cumplimiento de las demandas ciudadanas, que para eso estamos aquí. O sea, los ciudadanos quieren respuestas concretas, ya no quieren pretextos, asegurando que los cargos de responsabilidad lleguen los mejores perfiles,
No voy a repetir mi frase, ya se la saben. 3, convierte a la plataforma electoral de la coalición en el programa de gobierno. No es una simple iniciativa, es una manera distinta de ejercer el poder político al servicio de los mexicanos. De ejercerlo de manera transparente, más democrática, más horizontal. La figura de los gobiernos de coalición exigen pues que todos estemos a la altura de lo que nos demandan los ciudadanos. Dentro de los gobiernos de coalición están expresadas la pluralidad política de nuestro país y pues obviamente el pleno cumplimiento del Estado de Derecho. Y bueno, está enfocada a que sean los ciudadanos los verdaderos soberanos y quienes vigilen y auditen a la autoridad. O sea, nosotros sí queremos mucha ciudadanía participando y no se vale que los ciudadanos digan yo no soy político, no me interesa, yo solo participo hasta junio. No, esto sí requiere de la supervisión y lo que buscamos es que esto termine con los gobiernos de una sola persona. No puede haber ya gobiernos de una sola persona en nuestro país. Muchas gracias. Bueno, pues hemos terminado. Muchas gracias por su presencia, por su permanencia, por su atención. Y también muchas gracias a Enrique, a María, a Manlio. Enrique, ¿quieres? Tenemos que mejorar eso, pero… Tenemos que mejorar eso, y sí, y además, bueno, pues entonces, además quienes aquí mostraron interés, me fijaré que estén convocadas a las que vienen, porque apenas empezamos con alguna seguridad y las estamos haciendo en diferentes partes del país, ¿cómo va a ser? Entonces, ¿cómo no? Es que hay dos tipos de mesa. Hay unas mesas donde no entra la prensa, porque nosotros no podemos convocar prensa, y hay unas mesas que convocan, como en este caso, ciudadanos que me invitan. Entonces, en estas, pues de alguna manera son más públicas y las otras tienen que ser privadas, pues por un tema de que no podemos, de campaña, ¿no? Entonces, pero las que sean públicas, las donde la invitación, como en este caso, venga de los organizadores, podemos hacerlas públicas nosotros, pues a través de las redes de los partidos, que eso sería lo más fácil. ¿Te parece? Órale. Muy bien. Y gracias a Maricler y a Emilio, por favor. Gracias a todos ustedes, muy amables. Estás hablando con…